Cuando una persona es abrazada por la gracia de Jesucristo y con ello recibe el perdón de sus pecados y la vida eterna, tiene un llamado con propósito de Dios. Dentro de muchos propósitos, el Señor Jesús en el Sermón del Monte, como se conoce, en el capítulo 5, verso 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es una responsabilidad muy grande por haber recibido una gracia tan grande. La primera epístola de Juan trata del tema de la vida cristiana. ¿Cómo es la vida cristiana? ¿Cómo sé si estoy viviendo la vida cristiana? Este es un corto libro, una corta epístola, pero contesta estas preguntas y saca a la luz las actitudes reales que deben vivir, que deben existir en los hijos de Dios. Aquí la palabra clave en primera de Juan es la palabra comunión. ¿Cómo es una vida cristiana, una vida vivida en amor para con Dios y amor para con los hermanos en la fe? Una vida así debe de tener comunión con el Padre, comunión con la persona de Jesucristo y comunión con los demás cristianos. Juan escribe en el verso 3 y 4 del primer capítulo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Y en el verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan quería que sus lectores disfrutaran la misma comunión íntima que él tenía con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y expresa eso como uno de los propósitos de su carta. Es importante observar que no vuelve a mencionar la vida eterna en este versículo. Sus discípulos ya la tenían y no corrían el peligro de perderla. Pero la comunión era otra cosa. Debían cuidarla para no perderla. Un hijo de Dios sabe que el Espíritu Santo vive en él y es consciente de ello. Según el versículo 24 del capítulo 3 de esta epístola, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El verso 13 del capítulo 4 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Sabemos muy bien que en este mundo existen espíritus malos que procuran pervertir el plan de Dios para sus hijos. Su forma de actuar es muy sutil, siguen el patrón de su jefe Satanás, tienen la capacidad de disfrazarse como ángel de luz. Por ello es urgente que vivamos cercanos a la palabra de Dios bajo la influencia, poder y guía del Espíritu Santo. Un hijo de Dios debe vivir en la luz. Este mundo está patas arriba. Y un hijo de Dios debe ser íntegro, sin doblez, busca la santidad, obedece los mandamientos. El apóstol aquí escribe en el segundo capítulo, versos 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la palabra no está en él. La conclusión es igual a la que aparece en el capítulo 1, verso 6 de esta misma epístola, donde el apóstol afirma que quien dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, miente y no practica la verdad. Así como una espiritualidad fingida no conduce a la comunión, una obediencia fingida tampoco puede proporcionarnos un conocimiento íntimo de Dios.
La obediencia a la palabra de Dios resulta en una experiencia plena del amor de Dios y nos ayuda a saber con certidumbre que estamos en Él. También la palabra debe de vivir en cada hijo de Dios. En el verso 14 del capítulo 2 dice Juan: os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y si nos fijamos bien aquí, el énfasis está en que habían vencido porque la palabra de Dios permanecía en ellos, moraba en ellos. Me gusta mucho el verso 16 del capítulo 3 de Colosenses, cuando Pablo le escribe y le dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Conocen? Y esto es precioso porque es importante que la palabra de Dios esté de continuo morando, gobernando, habitando en nosotros. Otra característica de un hijo de Dios es que debe vivir en amor, una vida de amor. El verso 16 del capítulo 4 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Volvemos al punto importante de nuestro andar. Será un andar de luz mientras permanezcamos. Bien lo dijo el Señor en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Otra característica es que debemos hacer lo correcto, según Juan también en el capítulo 2:29: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. En primera de Juan 1:9 ya hemos visto, o lo podemos leer en casa, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando lo confesamos. Siendo que Él es justo, todo lo que hace es justo, aun cuando no nos parezca así a nosotros. El creyente que permanece en Él generalmente puede reconocer a los verdaderos creyentes. Se parecen a su Padre, hacen justicia porque son nacidos de Dios, y especialmente en un mundo donde la injusticia acampa por donde quiera. Un hijo de Dios no vive una vida de continuo pecado, y el apóstol aquí también lo deja en el capítulo 3, versos 6 y 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este es un verso muy difícil, donde muchas personas suelen discutir bastante del tema. Pero muy particularmente creo que se trata del que practica el pecado. El que practica el pecado está demostrando su verdadera naturaleza. Juan dice en el versículo 8 que pertenece al diablo, quien ha estado pecando desde el principio. Parece que en realidad no había un cambio en dicha persona. No ha tenido la experiencia de 2 Corintios 5:17, que conocemos todos muy bien. Siempre ha practicado el pecado. Al parecer, este ejemplo que tiene aquí el apóstol. Y aunque haya hecho una profesión de fe, sigue practicando y viviendo una vida de pecado. Siempre ha practicado el pecado, evidentemente. Es una costumbre. Y tiene que manifestarse de todas maneras en él. En cambio, el creyente no practica el pecado como costumbre, porque no es su naturaleza pecar, porque hay una nueva naturaleza que se le ha dado. Hay una justicia de Cristo atribuida al pecador, y por esa razón ahora puede luchar contra el pecado y vivir una experiencia bajo el efecto, bajo el poder del Espíritu Santo. Él practica las cosas que reflejan el carácter de Dios porque es nacido de Dios. Una de las cosas también que debe tener un hijo de Dios es seguir a Cristo como modelo.
Dice el capítulo 2, verso 6 de la primera epístola de Juan, en la que estamos ahora: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué meta para los discípulos de Cristo? ¿Qué meta para nosotros? Andar como él anduvo. ¿Quién puede hacerlo? Solo el que permanece en él. ¿Qué significa esto? La contestación se encuentra en 1 Juan 3:24, donde dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Él ha hecho todo y para más nos ha dejado ejemplo y nos ha dejado sus pisadas. Solo hay que permanecer en él, puesto los ojos en Jesús. También una de las características y fundamentales es el amor al hermano. El que no ama a su hermano, dice en el capítulo 2 y también el capítulo 3, en muchos versos que no podemos leerlos todos, dice que permanece en la luz y no hay tropiezo. Dice el capítulo 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y así continúa después hablando en el capítulo 3, versículo 14 y 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y así continúan los versos. Solo Dios puede producir esta clase de amor. Para el creyente, el amor hacia los hermanos es algo muy especial, es un milagro. No es bueno ni de Dios mirar a los hermanos con desprecio o menosprecio. La nueva vida no ciega los ojos a las debilidades ajenas, a la de los hermanos, así como ellos ven las nuestras. Pero la nueva vida sí llena el corazón de un amor semejante al amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y nos hace pasar la página y nos hace perdonar siempre, porque hay un amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo dado. Una de las cosas también que hace un hijo de Dios es que atiende a las necesidades también materiales de nuestros hermanos. Dice en el capítulo 3, verso 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amados hermanos, debemos compartir con nuestros hermanos en sus necesidades. Nuestra tendencia es hablar mucho acerca del amor, sin poner por obra lo que profesamos. Juan exhorta a amar en hecho y en verdad, y no solo de palabras. Santiago tiene instrucciones parecidas en su capítulo 2. El que tiene bienes de este mundo debe compartirlo con sus hermanos necesitados. De nada nos sirve decirle que Dios te bendiga y tenemos la oportunidad de ayudar y no lo hacemos. Y por último, debemos orar por nuestros hermanos. En el capítulo 5, verso 16, si alguno viese a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Qué bello el privilegio que Dios también nos ha dado de disfrutar de la comunión íntima con nuestro Dios en el ministerio de la intercesión. Esto resulta en el bien de la vida de algún hermano. Fijémonos cómo dice: podemos salvar en un sentido la vida de un hermano orando por él. Pues hagámoslo entonces. Es por ello que debemos estar orando los unos por los otros siempre, sin cesar. Que Dios nos bendiga de verdad y que podamos, por el poder del Espíritu Santo, manifestar, que se evidencie el amor, la justicia, la luz de Jesucristo a través de nosotros. Que seamos capaces de vivir todo esto para la gloria de su nombre. Dios bendiga a todos ustedes. Amén.